Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo anterior mostré cómo instalar Windows 11 en un teléfono Android. Sé que muchos de los que se han atrevido a instalarlo habéis tenido problemas de pantallazos azules al momento de iniciar Windows y no avanza el arranque del sistema, se queda congelado en el inicio y no hay manera. Si has hecho bien las particiones, que era el paso previo a la instalación de Windows, es muy probable que haya conflicto con los controladores del hardware de tu teléfono. A mí ahora me va perfecto el teléfono, se actualiza a través de Windows Update, incluso me actualiza los drivers Qualcomm, así que no tengo problemas, pero sí que es cierto que los tuve al principio cuando comencé con este tema de instalación de Windows 11 ARM. Así que para facilitar la instalación-desinstalación de drivers, vamos a crear una especie de disco de arranque para poder instalar o desinstalar los controladores que son problemáticos, de igual forma que haríamos si tuviéramos un PC de sobremesa, un portátil que en el disco de instalación de Windows te permite reparar el equipo. Los siguientes pasos que vamos a ver son para recuperar el sistema Windows ARM que ya está instalado en tu teléfono pero no funciona. Lo digo porque quizás comente información que no la entendáis del todo si no habéis visto el vídeo anterior de instalación de Windows. Los que siguieron el tutorial de instalación de Windows 11 os acordáis que teníamos que descargar algunos archivos a una carpeta que es esta. En este caso no es necesario que os descarguéis de nuevo todos los archivos, así que dejaré un enlace en la descripción para los archivos que necesitamos en este caso. Vamos a formatear un pendrive de al menos 8 GB en formato FAT32. Esperamos a que termine y vamos a pasar los archivos de esta carpeta, que dentro tiene un sistema Windows con pocos recursos pero suficiente para lo que vamos a hacer, que es recuperar nuestro sistema que está instalado en el teléfono. Así que copiamos y pegamos las tres carpetas y el archivo boot.mgr. Con esto ya tenemos Windows para recuperar el sistema. Ahora necesitamos pasar esta carpeta que contiene los drivers de nuestro dispositivo y esta otra que tiene el programa DISM. Lo pasamos también al pendrive. Expulsamos el pendrive y ahora vamos a conectar el pendrive al adaptador OTG y vamos a iniciar el teléfono por la imagen Wi-Fi de Windows. Al momento de iniciar aparece esta pantalla, así que presionamos las teclas volumen, da igual si es más o menos. Vamos al menú Wi-Fi y selecciono el pendrive. Y con esto tendremos el entorno Windows y acceso a lo que hayamos copiado en el pendrive. Y eso facilita muchísimo las cosas, porque si abrimos el programa DISM, selecciono la instalación que tengo en el teléfono y aquí pulso en abrir sesión y me aparecen un montón de opciones de recuperación, como por ejemplo acceder a los drivers que tengo instalados. Lo malo es que aparece en chino y poniendo el programa en español prácticamente aparece casi todo en chino. En este caso puedes eliminar uno a uno o varios controladores que puedan crear conflicto, o eliminar todos los drivers menos los de esta foto que ya comenté en el vídeo anterior, que a mí me daba fallos y cargaba todos los drivers a la vez. Incluso podemos iniciar la instalación de Windows 11 o Windows 10 si copiamos en el pendrive el archivo ISO de Windows, pero cuidado porque este pendrive, para que inicie, tiene que estar en formato FAT32 y en este formato la limitación de tamaño máximo de archivo es de 4 GB. Así que en el caso que el archivo .iso exceda los 4 GB, o bien creas una segunda partición en el pendrive en NTFS o simplemente usa un segundo pendrive y copia el archivo ISO de Windows. La verdad que el programa DISM está muy bien, no solo sirve para el tema de los drivers, tiene muchas otras opciones como limpieza del sistema, editor del registro, quitar programas que vienen por defecto. Vamos, que es un programa que incluso recomiendo tener en un PC normal, no solo en un teléfono. Bueno, el caso es que he creado un pendrive de instalación de Windows 10 y he visto que arrancando a través del pendrive también se puede acceder para reparar el equipo a través de las herramientas que trae el asistente de instalación de Windows. Y esto está muy bien, no porque se pueda acceder a las herramientas de recuperación, sino porque quizás podríamos instalar Windows siguiendo un proceso más automatizado sin crear particiones manualmente nosotros. De todas formas, es algo que aún tengo que investigar porque posiblemente tengamos que crear alguna partición para Android para poder tener acceso a Android y a Windows, que evidentemente el asistente de instalación de Windows no te la va a crear, Pero bueno, como ya digo, iré investigando y haré un vídeo sobre un método de instalación distinto al vídeo anterior.
Bueno, pues esto es todo. Pulsa like para apoyar este tipo de contenido porque estos vídeos requieren mucho tiempo de experimentar y de hacer pruebas y es algo que pasa inadvertido para el algoritmo de YouTube. Así que yo me despido, nos vemos en el próximo vídeo.